Ya, bueno, antes que nada, darles la bienvenida a todos los participantes que hoy están en esta nueva edición de nuestro ciclo de conferencias sobre literatura. Eh, Hoy vamos a conversar sobre literatura española contemporánea, o por lo menos del siglo XX. Eh, no sé si, Ignacio, antes de que presentemos a Alejandra, ¿querés comentar alguna cosa acerca del ciclo o ya podemos comenzar con la charla de hoy? Bueno, buenas tardes a todos, a todos los que están presentes, desde luego. No, del ciclo, no sé si tenemos que anunciar algo sobre el horario del encuentro de Ah, la... sí, el próximo encuentro es el de Matías, ¿cierto? sí. De literatura japonesa, que va a ser como uno de los encuentros que ya tuvimos, el de Liz, a las 8, a las 20 horas. ¿Sí? Eso para tener en cuenta por el cronograma nada más. Bueno, porque Matías se va a conectar desde Japón, que tenemos 12 horas de diferencia, o sea, va a estar literalmente en el futuro respecto a nosotros, entonces él va a estar hablando a las 8 de la mañana y acá para que no se le hiciera tampoco complicado a él, decidimos posponer un poquito el horario nosotros también para facilitar eso, ¿no? Pero bueno, tener en cuenta eso de que va a ser a las 20, ¿sí? Después, de todas Sí, maneras, cerrando ya este encuentro, lo vamos a volver a mencionar por si hay alguien que se suma y no nos escuchó ahora. De todas maneras, está la información en el blog, siempre los referimos ahí por cualquier duda que tengan también. sí, la próxima charla va a ser sobre literatura japonesa Sí. contemporánea también, en particular sobre representaciones del cuerpo en algunos representantes de la literatura japonesa contemporánea. Va a estar a cargo de Matías Chape, que es un colega nuestro, un compañero de la facultad de Alejandra y mío, y que está estudiando literatura japonesa en Japón, como dijo recién Ignacio. A propósito de esto, no sé si ustedes están interesados en la literatura japonesa o en la cultura japonesa, o quizás para entrar en tema, en el blog de este ciclo pusimos un enlace al blog que escribe Matías, en el que hay varias traducciones, porque él hace todo el tiempo traducciones de textos japoneses, y también comentarios sobre cómo es la vida en Japón, o también acerca de cómo se llevó a cabo, cómo se enfrentó la crisis de la pandemia en Japón. Hay muchas notas interesantes acerca de la cultura japonesa y de la literatura japonesa, así que, bueno, fíjense que en la lista de los enlaces amigos de nuestro blog, literaturaenpegua.blogspot.com, pueden encontrar allí un enlace para el blog de Matías, bueno, para entrar un poco en tema para la próxima reunión si les interesa. Yo creo particularmente que el blog de Matías es muy interesante, es muy bueno, yo siempre lo leo, lo recomiendo, y bueno, eso va a ser la próxima semana. Pero hoy vamos a tener una charla sobre un autor. Estábamos conversando hace un instante con Alejandra y con Ignacio y con algunos de ustedes, sobre un autor que es súper interesante, que tiene una poesía increíble y también una prosa increíble de la que vamos a conversar un poco hoy, que es García Lorca. Y bueno, la charla de hoy va a estar a cargo de una colega de la Universidad de Buenos Aires, que se especializa particularmente en el estudio de la literatura española. Eh, bueno, para nosotros es un gran placer tener tu presencia hoy, Alejandra. Eh, bueno, bienvenida y te cedemos la palabra. Bueno, buenas noches, buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias chicos por invitarme. Los felicito por esta iniciativa. La verdad que el ciclo en sí me parece una propuesta genial. Los felicito. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes por la confianza y la posibilidad de cederme este espacio. Federico García Lorca es efectivamente quizás uno de los escritores más trascendentes del siglo XX. Yo creo no solamente a nivel español, sino dentro de la literatura universal, porque ha influido en lo que fue la dramaturgia posterior y también en la poesía, sobre todo para lo que fue la dramaturgia en Argentina. Si bien, cuando nosotros habíamos comentado al principio, para los pocos que estaban,
decíamos, bueno, tiene algunas obras que son inabarcables, porque quizás no es tan extensa como otros contemporáneos de él, sí por la complejidad que presenta. Yo había preparado como de guía un PowerPoint muy simple, muy escolarizado, porque, disculpen, quizás vengo ya con el ritmo de secundaria, entonces, bueno, quería compartir solamente como para que nos guiemos un poco. Ustedes díganme si están viendo bien, porque yo encima la tecnología no es mi gran fuerte. No sé si se llega a ver algo. Sí, sí, se ve. Sí, gracias. Bueno, brevemente para poder introducir un poquito lo que es la obra general de Lorca, quería contar, bueno, que dentro del contexto nosotros tenemos que pensar que es un autor que implica una renovación generacional dentro de la literatura de España, no solamente por su propia impronta, sino porque hay una renovación política y social a la que él contribuye y de la que él se siente parte. Y esto es prácticamente como una esencia de los escritores de su grupo. Tenemos que pensar que él tiene una educación krausista, yo mucho no me voy a detener, tampoco quiero meterme en algo que es tan alemán, pero sí esta idea de pensar la educación desde la experiencia, desde el contacto con el objeto de estudio de la naturaleza, y sobre todo porque Lorca se educa, ¿sí?, dentro de este contexto, y porque además implica un modelo político para España a principios del siglo XX. Si a alguien le interesa el tema, por ejemplo, o algo de la literatura española, en la película La lengua de las mariposas, el maestro trata de llevar a cabo este modelo, y por supuesto es altamente considerado un traidor, etcétera, etcétera, pero es una película hermosísima, sumamente recomendable. La imagen que yo puse acá es una imagen que hace referencia a los valores de esa Segunda República con la famosa bandera tricolor, que quizás si alguien mira últimamente algún noticiero con las imágenes de España, o incluso hasta imágenes de fútbol, suele aparecer esta bandera colgada por sobre la rojigualda, la bandera tradicional que nosotros conocemos. Pero, insisto, esta bandera sigue siendo censurada. Y por otro lado, los movimientos culturales que influyeron en Lorca, que son, bueno, el simbolismo francés, el modernismo y las vanguardias. ¿Por qué digo esto? Porque toda la obra de Lorca, ¿sí?, está cargada de la presencia simbólica, algunos símbolos que se repiten constantemente, que son una especie de leitmotiv, como por ejemplo la luna, de la cual vamos a hablar ya hacia el final de la charla, pero también de pensar algunas cosas como la muerte, de la esencia de la vida, que están presentes y que, sobre todo el simbolismo francés y el modernismo, la renovación de la lengua, terminan siendo parte de su obra general. Con respecto a las vanguardias estrictamente, si bien se considera él un vanguardista, es más un híbrido que otra cosa, y la incursión que va a tener en el surrealismo no la va a terminar de desarrollar, solamente en algunas obras teatrales, que voy a mencionar rápidamente, y de hecho hace un guión de cine inacabado que no se llega a estrenar, que es Viaje a la Luna. Yo armé un pequeño drive con algunas cosas, algunos videos de adaptaciones que se pueden ver, después lo voy a compartir. Hay algunas adaptaciones en YouTube de Viaje a la Luna, porque el guión está, pero obviamente no es algo que él haya grabado. Y lo que también quería comentar es que esto de las vanguardias y el surrealismo en él pegan particularmente por la amistad que traba con Luis Buñuel. De hecho, este guión de Viaje a la Luna tiene mucho del Perro Andaluz, que es una película de Luis Buñuel y Salvador Dalí. Si alguien la vio, en esa superposición de imágenes, está muy presente en ese guión, que además es anterior. Bien, si estoy hablando muy rápido, ustedes me dicen, porque yo a veces no me doy cuenta y pego. Bueno, específicamente de Lorca, nacido en Granada, en Fuente Vaqueros, en 1898, y fusilado en Granada también en 1936. Esta influencia granadina está presente en toda su obra, y sobre todo hacia el final, como él intenta permanentemente recuperar la temática gitana, es acusado, por supuesto, ¿no?, de reivindicar los derechos de los gitanos, considerados
en ese momento tan particular de España, ladrones, mentirosos y un montón de otras cosas más, por lo cual es censurado durante muchísimo tiempo. Pero bueno, nada, ese legado quedó sobre todo en Romancero Gitano y en algunas obras que nosotros vamos a ver hoy. Estudió Letras y Derecho en la Universidad de Granada, pero como él cuenta en sus conferencias, dejó los estudios y se inscribió en la residencia de estudiantes. Esto va a ser definitivo para él porque conoce a Luis Buñuel y a Salvador Dalí y empieza a participar de la dirección de Alejandro Casona, a quien seguramente muchos conocen, por obras como La Dama del Alba o Prohibido suicidarse en primavera. Si bien las obras que se representaban en el teatro, en esta imagen que nosotros vemos acá, él está trabajando como director, porque ellos mismos eran los que hacían la escena. De hecho, Nora Borges fue una de las que armó escenografía para la barraca. Hacían obras de teatro clásico, de Lope de Vega, por ejemplo. Él no llegó a estrenar ahí. También contaron con la participación de Miguel Hernández, y luego esta compañía fue censurada por el franquismo. Como muchos de nosotros sabemos, perteneció a la generación del 27, un grupo que se llamó así porque conmemoraban en los 300 años del poeta Luis de Góngora y Argote. Algunas de las características que caracterizaron a esta generación fueron la presencia de metáforas, el lenguaje culto, la presencia de símbolos, ¿sí? Que esto era lo propio de la literatura gongorina, del universo gongorino, y sobre todo la apreciación por la poesía de Antonio Machado, ¿sí? Para quien era uno de los padres de la poesía moderna, y a quien le rindieron culto hasta los últimos años. En ese grupo estaban Miguel Hernández, Pedro Salinas, Dámaso Alonso, Cernuda y Rafael Alberti. Yo elegí esta foto particularmente en la que está Lorca con Rafael Alberti y su esposa María Teresa León, que fue una de las escritoras más importantes de la época, y lamentablemente no fue tan reconocida. Ellos estuvieron viviendo acá, y bueno, si a alguien le interesa, la casa de ellos hoy está en lo que ahora es el Buenos Aires Design, abajo, y bueno, uno puede ir a visitar la fachada. Ellos estuvieron acá muchísimo tiempo. Bueno, era un grupo bastante selecto también para la época. Bien, avanzo un poquito más. Como habíamos mencionado, las colaboraciones con Dalí, y una de las obras más importantes a nivel poético es la Oda a Dalí, que publica en 1926, ¿sí? Como poeta, solamente quisiera mencionar, bueno, su primer libro de poemas de 1921, y los que yo brevemente quiero mencionar son el poema del Cantejondo y el Romancero Gitano, porque luego cuando trabajemos las obras voy a hacer referencia al honor gitano, que él intenta de alguna manera recuperar, y la identidad gitana que él intenta no solamente recuperar, sino también enaltecer. Si la figura del gitano era la de un marginal, y sobre todo para la época del franquismo había que aniquilar por una cuestión sobre todo nacionalista, Lorca en todo momento trata de recuperarlos como una identidad propia, ¿sí? A través de un lenguaje que es sobre todo oral, ¿sí? Entonces voy a hacer hincapié, sí, en algunos textos de esos dos poemarios. Bien, avanzo un poquitito más y ahora sí el dramaturgo. La primera obra es El Maleficio de la Mariposa. Quizás es una de las menos populares, de las menos conocidas. De 1921, es una obra muy breve en la que todos los personajes son animales. Me parece que es uno de los textos donde más se ve la presencia simbolista, porque brevemente el argumento, son unas cucarachas, es una comunidad de cucarachas, ¿sí? Que ante la llegada de una mariposa herida, se presenta un problema romántico. El cucaracho, digamos, se enamora de la mariposa
y se termina muriendo de amor, y la tiene que defender a la mariposa de un alacrán. En esta estructura casi fabularia, Lorca puede sintetizar, puede alegorizar, ¿sí?, una problemática que para él es fundamental, el morirse de amor, la pena de amor. Y el problema de amor frente al villano carente de valores, ¿sí?, que se opone al amor verdadero. Pero insisto, me parece que este es uno de los puntos más álgidos dentro de su simbolismo, porque a lo largo de la obra hay algunos intersticios donde se ve la influencia que tienen Baudelaire y Rimbaud sobre sus escritos, mucho más, me parece, en este teatro que incluso en su poesía, porque su poesía sí está más cargada de las identidades nacionales. Otro de los, digamos, si la conferencia es sí sobre teatro, quisiera hacer hincapié en Mariana Pineda, que es una obra que él escribe bastante joven todavía, y sin embargo es una de las consideradas obras maestras. Mariana Pineda fue una de las heroínas de la Primera República Española. Hago un pequeño paréntesis. En España hubo en el siglo XIX un intento de república frente a la crisis borbona. Se crea una constitución republicana, la llamada PEPA, y Mariana Pineda fue una de las grandes luchadoras por este nuevo orden, asesinada por supuesto. La obra de Lorca, si bien no es estrictamente histórica, es estrictamente romántica, porque Mariana Pineda termina siendo asesinada por amor a la patria, o a esa patria que quiere construir. Es una heroína romántica en los términos más tradicionales del movimiento romántico. Y además ella es traicionada también por quienes juran amarla, y es ella la que va abordando de manera metafórica los colores de la bandera republicana. Por otro lado, también quiero decir que el estreno de Mariana Pineda en 1927 no es casual, sino que tiene que ver con algo que yo había mencionado al principio de la conferencia, que es el nuevo orden político. Probablemente muchos de nosotros seamos hijos o nietos de españoles que llegaron acá luego de la Guerra Civil. Esta guerra no es casual, quiero hacer así un corte histórico breve. Tiene que ver con que en 1929 se llamó a elecciones para la Segunda República, que funcionó de manera democrática hasta 1936. En 1936, el 18 de julio, dentro de 2 días, se cumple un aniversario, frente al levantamiento militar de Francisco Franco, estalla la guerra hasta 1939. Cuando Lorca decide estrenar Mariana Pineda, en realidad lo que está haciendo es un movimiento político, ¿sí?, de llamamiento a este nuevo orden y a recuperar esos valores republicanos. Insisto en que no es un estreno casual, sino que hay una postura política detrás de esto. Avanzo un poquito, en La Zapatera Prodigiosa o en El Retablillo de Don Cristóbal ya tenemos un paso de comedia. Sí, yo no me quiero detener en estas 2 obras particularmente, pero sí en los que se hace una pequeña ridiculización de ciertos cánones sociales propios de la época, porque lo que se quiere es llegar a un nuevo orden. Ahora bien, en las obras El Público, y Así que pasen los años, él comienza una nueva propuesta que él denominó la trilogía imposible, la trilogía irrepresentable. Consta de manera surrealista de tratar de hacer un teatro metatextual, en la que la propia obra de teatro le explique al público cómo es una obra de teatro, cómo se debe hacer una obra de teatro. Ahora, esta trilogía está incompleta porque la obra final era La comedia sin título, que fue escrita en 1936 y que él no llegó a terminar.
Esta obra, esta comedia sin título, hace 2 años, está el guión dando vueltas por internet. Hace 2 años, sí, en el 18, digo bien, intentó un grupo de dramaturgos, intentó terminarlo, intentó darle un final y ponerle nombre, pero ante la crítica popularizada, esto no se llegó a concretar, porque esto me parece que es más una cuestión de opiniones, ¿no? Porque obviamente mucha gente entendía que terminar la obra y poder representarla era recuperar el trabajo de Lorca, que para la sociedad española la falta de búsqueda de su cuerpo, la falta de búsqueda de verdad sobre la forma en la que lo asesinaron, es una falta para la historia propia. España, que tiene tantos problemas con sus políticas de memoria, busca todo el tiempo recuperar estas cuestiones. Y hubo otro grupo de personas que entendieron que no había por qué completar una obra original, y quedó, por supuesto, en la nada. Bueno, después, por supuesto, estrenó Amor de Don Berinplín con Belisa en su jardín. Es una comedia, tragicomedia, en realidad de infidelidades, y ya que también luego lo podemos ver en Doña Rosita la soltera o El lenguaje de las flores, también una tragicomedia, en la que pobre Doña Rosita es abandonada por un hombre que se viene a vivir a Argentina y se enamora de una argentina. Quería contar, entre otras cosas, que en El lenguaje de las flores también hay un pequeño diálogo ahí con Baudelaire y las flores del mal, ¿sí? Porque vamos viendo a Rosita como esa flor que se marchita. Y hay una pequeña coincidencia en estas últimas 4 obras que él estrena, Bodas de sangre, Yerma, Doña Rosita la soltera y La casa de Bernarda Alba, que son los roles femeninos. En estas últimas 4 se cuestiona de una manera tajante cuál es el rol de la mujer en la sociedad española de la época. Y obviamente ahí hay una postura política, porque la vieja república, el viejo orden, proponía un modelo de mujer que nosotros vamos a abordar en La casa de Bernarda Alba, que no se condice con lo que los valores republicanos quieren, que es darle a la mujer el lugar que tiene en la sociedad, el lugar de mujer con decisión sobre sí misma y sobre la vida política y la vida social. Sin embargo, y esto hay que aclararlo, Bodas de sangre, Yerma y La casa de Bernarda Alba son tragedias, y son las obras con las que él se consagra. En la foto que yo adjunté está con la argentinita, ¿sí? Una cantante, sobre todo cantante y bailarina, con la que él trabajó muchísimo en sus composiciones, ya que además Lorca acompañaba sus estrenos con flamencos y bulerías, sobre todo acá en Buenos Aires. Él estrenó muchísimo acá y trabajó mucho en colaboración con la argentinita. Si a alguien le interesa, sí hay muchos audios que podemos escuchar esas composiciones. Bien, las tragedias de consagración, Bodas de sangre, Yerma y La casa de Bernarda Alba, en esta foto con Margarita Xirgu, vestida de Yerma. Margarita fue la musa inspiradora, como actriz, de muchas de sus obras, porque él prácticamente que las pensaba para que ella actuara, y Margarita fue una de las que más pidió por la aparición de su cuerpo también. Bueno, hasta acá no sé si alguien me quiere preguntar algo, si fui muy rápido, o si avanzo con los textos. Bueno, sigo. Una cosa, Sí. Sí. En 8 minutos se va a cortar el video, volvemos a usar el mismo enlace, ¿ok? Si querés hacemos eso, si querés resumo y lo cortamos. No, simplemente cuando se corte usamos el mismo enlace y volvemos a encontrarnos. Perfecto. Aquí. ¿Sí? Perfecto, bárbaro, buenísimo. Bien, Bodas de sangre. Es una historia que está basada en realidad en una situación real, en un hecho real,
que ocurrió en 1928 y que Lorca conoce a través de los diarios, ¿sí? De una boda que termina en un asesinato, porque uno de los invitados se quiere robar a la novia, bueno, se roba a la novia. De hecho, la novia fue conocida en toda España. La obra Bodas de Sangre, brevemente cuento el argumento, consta de personajes cuyos nombres solamente no conocemos, el de Leandro, el resto ocupan solamente roles sociales: novio, novia, suegra, madre, padre. La historia radica en un conflicto amoroso en el que la novia se está por casar, pero en realidad está enamorada de su exnovio, a quien abandonó por pobre, y a quien casó con su propia prima. Como ese amor desencadenado, que nunca se terminó, corroe las entrañas de todos los personajes, es Leandro, el antagonista de nuestra historia, que decide aparecer el día de la boda y robarse a la novia. Frente al honor, por supuesto, alterado, el novio decide ir a buscarlos a los dos y matar a Leandro. Se matan los dos, se matan mutuamente, esto quería decir, perdón. Se matan mutuamente en el río. Yerma, por otro lado, bueno, cuenta la historia de una mujer que está casada, que no puede tener hijos, y que empieza a tener un conflicto con la maternidad. Quizás esta sea una de las obras más polémicas de Lorca para la época, porque cuestiona algo que era, me parece que completamente, o sea, políticamente mal visto, ¿no? Esto de que la mujer solamente sea para casarse y tener hijos, y que Yerma no quiera, que después quiera otro hombre, y los diálogos sexuales que tiene con otros hombres sin quererlo terminan alterando la moral de la época. Y finalmente La casa de Bernarda Alba, que es la última obra que él llega a estrenar, y es considerada por muchos la mejor obra de Lorca. Cuenta la historia de Bernarda Alba, una mujer que acaba de quedar viuda por segunda vez a los 60 años, con 5 hijas. Angustia es la mayor, una solterona de 40 años para la época, que es de su primer matrimonio, y la única que tiene dinero, frente a las 4 hijas menores de su segundo matrimonio, y a cargo también de su propia madre, María Josefa, de 80 años, con la que no tiene o busca no tener ningún tipo de comunicación. La casa de Bernarda Alba aparece en estos términos como un espacio concentracionario, del que Bernarda pretende tener absolutamente todo el control, no solamente de lo que entra, de lo que sale, de los movimientos y de los propios cuerpos de sus hijas, porque uno de los grandes problemas que tiene la obra, para los personajes, por supuesto, es la no presencia masculina. En toda la obra se habla de los hombres, pero no se los ve. Y son las hermanas, e incluso la abuela, las que están enamoradas de un personaje masculino, que es Pepe el Romano, ¿sí? Estas 3 obras tienen una alta carga simbólica, ya que vamos a ir viendo cómo se nos anticipa la historia a través de objetos, a través de diálogos y sobre todo a través de canciones. Uno de los aspectos, una de las características típicas del teatro de Lorca es la musicalidad. Pareciera que tenemos 2 historias paralelas. Una es la que los personajes van contando a través de los diálogos, y otra es la que se va dando a través de las canciones. Si nosotros quisiéramos, otra hipótesis sería, es la historia que van contando los objetos, porque los objetos van anticipando absolutamente todo lo que va a ocurrir, es decir, van a anticipar la tragedia. Por un lado, Bodas de Sangre, que además hay una adaptación, si a alguien le interesa, muy linda, de Carlos Saura, de 1981, adaptada completamente en código gitano, digamos, porque no hay diálogo, esto quiere decir, se hace a través de coreografías de flamenco,
¿sí? De flamenco y bulería. La verdad que es excelente para cualquiera que lo quiera ver. Algunos de los elementos típicos que van a aparecer acá son la corona de la novia, que anticipa también la propia carga que esta chica va a tener. Por supuesto, los cuchillos. Los cuchillos son el símbolo de todo lo que se quiere evitar. ¿Por qué? Uno de los personajes principales de esta obra es la madre, que va a ser la madre del protagonista. A esta mujer va a llorar prácticamente toda la obra porque le han asesinado a su esposo y a su hijo mayor, y le tiene miedo a los cuchillos en absolutamente toda la obra. De esa manera funciona como elemento anticipatorio de lo que va a ocurrir con su propio hijo, porque le va a recalcar al hijo todo el tiempo que los cuchillos fueron para matar y para cortar el cuerpo de los hombres. Por otro lado, también se nos va a hablar mucho del río, del agua que circula. Si bien los personajes van a poder acceder a las casas de otros personajes a través del camino del río. Y en función de esto, nosotros vemos que si bien el río es lo que lleva vida, también el río va a ser lo que lleva sangre. Porque los dos personajes masculinos de la obra se van a ir a morir ahí. Y va a ser el río, el agua del río, lo que se lleve la sangre de ellos dos. Por otro lado, la presencia de los caballos. Los caballos son una metonimia de la figura masculina. En todo momento que se escuchen, van a proponer, ¿sí?, la presencia, la llegada del varón en los términos más viejos posibles. En Bodas de Sangre, particularmente, Leandro, el antagonista, se lo va a notar, se va a saber de su llegada por el caballo maltrecho. En la casa de Bernarda Alba, particularmente, se va a conocer la presencia de Pepe el Romano, no porque se vea su silueta, sino porque se escucha el caballo. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en la lírica de Lorca, en poemas como, por ejemplo, el romance de La Luna Luna, también nos damos cuenta de la llegada de los gitanos para buscar al niño que se muere en el campo, a través del ruido de los jinetes que tocan el llano. Va a ser una figura muy linda que se va acercando el jinete tocando el tambor del llano. ¿Por qué el caballo? Bueno, porque de alguna manera Lorca lo que hace es homologar, ¿sí?, esa figura imperial del caballo con la masculinidad, con la virilidad del hombre. Y particularmente en Bodas de Sangre, el caballo está siempre cansado. Entonces juega un poquito. ¿Tuvo algún contacto en algún momento con Beckett? No, directamente que haya quedado registro, no. Porque me pareció muy interesante el carácter lírico de no sé cómo se llaman en teatro, pero las descripciones del escenario, que no forman parte del diálogo propiamente dicho, tienen un nombre, pero no me acuerdo cuál es. Sí. En la didascalia. Didascalia, sí. Son realmente textos muy lindos de leer, y eso es algo que uno ve en Beckett. Me llamó la atención eso, que casi el texto casi es más lindo en la didascalia que en el discurso, que en los diálogos. Como que tiene unas descripciones muy bellas, y esa belleza de las descripciones claramente no se da o sea, en el momento de la puesta en escena no se transforma en nada, no se actualiza, no queda en el mero texto, es como un texto para ser leído también, no solo para ser puesto en escena. Y eso me pareció está bien, él es poeta también, pero me pareció muy lindo eso. Sí, yo coincido con vos, es que pareciera que es mucho más lírico, mucho más poeta en la didascalia que en los diálogos en sí, en los parlamentos en sí. Que yo sepa, no hay registro de diálogo que él haya tenido con Beckett. Pero nada, me parece que sus diálogos vinieron más por otro lado, o sea, que sus contactos literarios vinieron más por otro lado. Beckett además tiene un teatro mucho más narrativo,
en sí, digamos, en esa modernidad, un poco mezcla de teatro del absurdo, con ese expresionismo alemán, digamos, más alemán me parece. O por lo menos eso es lo que tengo entendido yo. Creo que lo de Lorca no va tanto para ese lado, sino con poder construir imágenes a través de sus didascalias. Porque si nosotros vemos, él está pensando en que se recree una escenografía estrictamente como él pretende. Sí. Y en que los personajes se mantengan. No sé si da tanto la libertad interpretativa como otros dramaturgos. Y creo también que dentro del teatro lorquiano él juega mucho con eso, con la imagen, con construir sensaciones visuales. Por eso cuando nosotros vemos obras como por ejemplo El maleficio de la mariposa, los personajes son animales, ¿no? Y es un texto que tiene muchísima poesía, mucha rima, no es una poesía libre. O mismo en la casa de Bernarda Alba, toda la escala cromática que hay. Que digo, pareciera una antítesis, digo, escala cromática son paredes blancas con personas vestidas de negro porque están de luto, y sin embargo creo que la gran apuesta que hace va por ahí. Pero está buenísimo eso que lo digas. Y otra cosa que me parece que sí coincido en todo caso que puede llegar a ser, no sé si de Beckett, pero que va para ese lado más vanguardista, son estas obras, esa trilogía imposible, ¿no? En la que hay un personaje que se llama autor y hay un personaje que se llama público. Y el personaje autor le está explicando al público lo que tiene que hacer. Le dice, no, usted tiene que escuchar y usted tiene que sentir, pero si yo estoy diciendo la poesía, usted la tiene que escuchar. Y el personaje público le dice, pero yo no vengo acá para escuchar su poesía, yo vengo para ver acá. Es una discusión entre esos dos personajes. Eso sí quizás sea más beckettiano, pero no sé si hay otras, no, hasta ahí llegué, digamos, con ese diálogo. Bueno, muchas gracias por la respuesta. No, hay como que perdón por la interrupción. No quiero aburrir a nadie tampoco con esas interpretaciones. Bueno, ¿sigo? Están en Bodas de Sangre con y la simbología. Había dicho justo lo de los caballos, creo. No me acuerdo dónde me quedé. Porque les decía, simboliza esa masculinidad que particularmente en Bodas de Sangre me parece interesante que el caballo de Leandro, el antagonista, es un caballo maltrecho, es un caballo herido, como el honor del dueño, digamos, del jinete, que está mal herido cuando le dicen que no se van a casar con él porque es pobre. Y frente a eso no hay ningún tipo de honor posible para el personaje. Y en función de eso, la alternativa que tiene es robarse a la novia de otro, ¿no? De alguna manera juega en todo momento con los conceptos de honor y honra, ¿no? Tan distintos. Esta cuestión de pensar el honor propio, lo que uno siente por el autorrespeto, esa autoconcepción, y la honra, por supuesto, ligada a esa percepción ajena, esa percepción del otro, que va a retomar muchísimo en la casa de Bernarda Alba. En la casa de Bernarda Alba el jinete también aparece desde esa masculinidad, que es la de Pepe el Romano, el hombre que enamora y altera absolutamente toda la casa de Bernarda. Las dos casas particularmente son dirigidas, ¿sí?, por mujeres de mucho carácter, y que en el caso de Bodas de Sangre la madre puede anticipar algo de lo que va a pasar, en el caso de Bernarda Alba no. Y sin embargo las dos están muy atentas a lo que la gente dice de sus hijos y de sus familias. Justo hablábamos con Luciana acerca de las imágenes que construye Lorca, y otra de las cuestiones que hay que señalar es esa escala de colores.
el blanco aparece muchísimo como esa representación de la pureza, particularmente en bodas de sangre. Obviamente la novia está vestida de blanco, aunque en todo momento funciona como juego irónico porque se cuestiona la pureza de la novia. Y en esa pureza de la novia va a contrastar con las paredes rosadas, ¿sí? Tanto de su casa como de la casa de Leandro, que es el enamorado de la novia. Y en la casa de Bernarda Alba, todas las paredes, que se destacan mucho en la didascalia, ¿sí? en esas acotaciones, las paredes son blancas porque lo que quiere Bernarda es que su casa parezca limpia y pura, aunque nadie puede entrar a esa casa. Para repasar un poquito entonces la casa de Bernarda Alba, las 5 hijas de Bernarda son solteras y todo el tiempo se las describe como mujeres feas y como mujeres solteronas para la época, porque nadie las pretende, pero además porque Bernarda no deja que ningún hombre se acerque a ellas. Considera que no hay nadie en el pueblo que pueda pretender a sus hijas. En el juego, en el uso de los nombres, también hay mucho de esto, pero volviendo a los colores, la hija más chica, Adela, en el medio del luto, todas las mujeres tienen que estar de negro, va a aparecer vestida de verde. El verde, en muchos textos, por ejemplo de Cervantes, el verde simboliza la locura. Y en el momento en que Adela rompe con el luto, también en símbolo de rebeldía, ¿sí? Porque aparece como un color, como un verde brillante, se lo describe. Adela se va a bailarle a las gallinas, se va a bailar al corral, como también en un pequeño acto de locura, y cuando se entera de que su enamorado, Pepe el Romano, se va a casar con su hermana mayor, con Angustias, empieza a llorar también como si estuviera loca. Para poder explicar el final entonces de esta gama de colores, Angustias, la hermana mayor, es una mujer de 40 años, a la que se casa, que se compromete con Pepe el Romano, pese a que Pepe el Romano tiene un amorío con Adela que tiene 20 años. Frente a la imposibilidad de estar juntos, Pepe y Adela se suicida, también con la sospecha de estar embarazada. Y Bernarda, cuando encuentra a su hija colgada, decide que su hija sea tapada con una mortaja blanca para que nadie se entere que su hija en realidad no es virgen, que se muera como una doncella y que nadie sepa el escándalo familiar que esto supuso. Entonces hay una insistencia sobre ciertos colores. Si hacemos hincapié otra vez en el uso de los nombres, en bodas de sangre, por ejemplo, como había dicho, los personajes tienen roles, porque lo que importa es el lugar que van a tener, y es muy interesante que en el último acto, cada una de las 2 obras tiene 3 actos, en el último aparece una mendiga, que es la muerte. Este uso metafórico de la muerte representada a través de la figura de una mendiga, no solamente lo va a usar en bodas de sangre, sino que lo va a repetir en la casa de Bernarda Alba, cuando las mendigas vayan a pedirle comida y Bernarda decida no dárselas. Estas mendigas están anticipando la tragedia familiar porque aparecen en el medio de la tragedia. Pero también va a aparecer en algunos de sus poemas. Lo mismo que la luna. En bodas de sangre la luna aparece como un personaje, como la muerte, y esto también se ve en los romances, en los romances gitanos. Es la luna la que se lleva al niño, es la luna la que acompaña al romancero nocturno, ¿sí? al gitanillo, sonámbulo. Y en Bernarda Alba la gente se muere de noche, ¿sí? El luto es de día, pero se muere de noche. Algunos símbolos de poder que aparecen en textos son el bastón, sobre todo esto se ve en Bernarda Alba. Bernarda mueve el bastón y mueve la casa a la manera que ella quiere. Ordena a las hijas, ordena a las criadas, ¿sí? Y con respecto a los nombres que había dicho, y después me fui por otro lado, en la casa de Bernarda Alba me parece que esto es todavía más notorio que en bodas de sangre.
Si pensamos en María Josefa, que es la madre de Bernarda, reúne los dos nombres de los padres de Jesús. María Josefa, como madre de Bernarda, se vuelve loca, pero está todo el tiempo teniendo un cordero en las manos, como si fuera su hijo, y lo lleva a un corral, lo lleva a un pesebre. Ahí Lorca juega un poquito con el hijo entregado, como si fuera Cristo, el hijo entregado, porque Bernarda prefiere entregar a una hija que deshonrar a su familia. Y de alguna manera María Josefa va anticipando todo esto. Es una casa con muros, es una casa de la que no se puede entrar y no se puede salir con facilidad. Las hijas, ni que hablar, guardan todo su dolor, angustias, es la que sufre siempre por fea, porque no la quieren. Esto de la fealdad lo marcan todo el tiempo. Luego aparece María Magdalena, como la mujer que llora, como María Magdalena, en el relato bíblico, es la mujer que sufre por los demás, que sufre todo el tiempo y que llora. Luego aparece Amelia como la mujer también que une y no puede. Aparece Martirio, que es otra de las hijas, y que también está enamorada de Pepe el Romano, pero que su martirio, su propio pesar, es que no es considerada ni por Pepe el Romano ni por el resto de la familia. Es una especie de fantasma dentro de la casa, y ese es su pesar. Y finalmente Adela, que es la más joven, la enamorada de Pepe el Romano, y me parece que acá es un punto también de inflexión para Lorca, porque Adela representa el orden nuevo, no solamente dentro de la casa, sino a nivel social. Así como Bernarda encarna al sector conservador, es una mujer que quiere estar 8 años de luto, que no permite que los hombres ingresen a su casa, que no permite que nadie ingrese a su casa. Adela se quiere ir, Adela quiere ver el mundo. Es una chica joven de 20 años, que nace con la política nueva y que se hace en la política nueva, y que quiere ser dueña de su cuerpo, como también lo había querido Yerma, y como no puede, o la madre no la deja, decide adueñarse de su cuerpo, suicidándose. De alguna manera ella también decide esto, aunque después Bernarda quiera tapar todo. Otra de las cuestiones en el nombre, me parece importante pensar en la Poncia, que es un personaje que sabe, que anticipa, pero que por supuesto hace referencia a Poncio Pilatos, porque cuando realmente se está hablando del problema, cuando nos enfrentamos con la tragedia, que son las dos hermanas enfrentadas, o tres, por el amor de un hombre, la Poncia decide callarse la boca y que Bernarda haga lo que quiera hacer. Y cuando Adela aparece muerta, la Poncia no se interesa por nada y deja que Bernarda haga con sus hijas lo que tiene ganas, ¿sí? Pese a que al inicio de la obra es la propia Poncia la que gobierna o co-gobierna la casa junto con Bernarda. Con respecto también a las posibilidades, a los amores, hay un problema con los retratos. En el caso de Bernarda Alba, las hermanas se roban el retrato de Pepe el Romano, y en el caso de Bodas de Sangre, los personajes se arman retratos mentales, digamos, respecto de ciertas escenas del pasado y se los comparten entre sí. Y en función de eso es que se hacen reproches y se guardan ciertos afectos. Por supuesto que las dos tragedias siempre están jugando con el honor, que insisto, es el honor que Lorca quiere remarcar, el honor y el deshonor frente a ciertas actitudes. En el caso de Bodas de Sangre, los dos hombres están luchando enfrentados por el honor y la honra, de no sentirse emascullados por otra figura masculina. Y en el caso de la casa de Bernarda Alba, me parece que la no aparición de Pepe el Romano genera un montón de situaciones, tanto dentro de la casa como para los espectadores. Pepe el Romano es un objeto de deseo, pero es un objeto de deseo sobre todo para las mujeres de la casa. Sin embargo, para nosotros como espectadores de alguna manera también lo es,
porque como no lo vemos, queremos verlo todo el tiempo, queremos ver qué es esa actitud de Pepe el Romano, queremos saber qué es Pepe el Romano, cómo es, y la ausencia, de alguna manera, también genera esa sensación en el espectador, que me parece poco habitual, por lo menos, para el teatro de la época, como una gran innovación. Es una orquesta de mujeres que se mueven y que hacen, pero siempre bajo el yugo de Bernarda. Y finalmente que se aparezca Pepe, desaparezca Pepe, en realidad, frente a la muerte de Adela, ¿no? Deshonrándola de alguna manera, porque cuando se escuchan los tiros que Bernarda empieza a disparar, Pepe huye, deja a sus mujeres ahí, deja a todas las mujeres enamoradas ahí. Incluso María Josefa, que con sus 80 años se quiere volver a casar y se quiere casar con Pepe el Romano, aunque nunca lo vio. Por eso digo, también ahí hay otra cuestión con el objeto de deseo. O sea, Pepe el Romano llega a alterar la casa. También ahí hay otra cuestión con el nombre, ¿no? De hacerlo más grande con este romano, y que aparentemente tiene muchas características más interesantes de las que se describen en el texto. También ahí, y esto para cerrar, hay una breve intertextualidad con La casada infiel, un romance también muy lindo que aparece en El romancero gitano, que Lelutier hace un chiste muy lindo de yo que la llevé al río creyendo que era mozuela, porque el gitano es engañado por la gitana, que le dice que es soltera, se la lleva al río, la deshonra, pero como él es un gitano honroso, a diferencia de todos los hombres que nosotros acabamos de ver, porque es gitano y los otros no, decide honrar a la mujer, haciéndole un regalo y no revelando su identidad. Como debería ser, de acuerdo al texto, cualquier persona honrosa. Yo no quiero sacar mucho más tiempo, no quiero aburrir a nadie más, pero si hay alguna pregunta o algún comentario, más que bienvenido. Bueno, súper interesante lo que nos trajiste, Alejandra, como para tener algunas, para quien quiera ingresar, ¿no?, al teatro de Lorca, tener algunas puntas por donde poder tomar y empezar a leerlo. No sé si alguien Luciana seguro tiene alguna pregunta, o varias. Y después, por supuesto, los participantes que están dentro de la reunión pueden, o bien, como siempre decimos, activar sus micrófonos y exponer la pregunta, o escribirla por el chat que la leemos nosotros. Bueno, mientras los demás participantes piensan sus preguntas o comentarios, yo te quería pedir una... Me pareció muy interesante, bueno, todas las puntas que nos tiraste para ingresar al Teatro de Lorca me parecieron súper interesantes. En particular me llamó mucho la atención tu propuesta de leer como la historia de los objetos y ver cómo los objetos de alguna forma iban indicando, si no entendí mal, corregime si entendí mal, iban indicando o adelantando el desarrollo de los acontecimientos. Esa fue, creo que, tu propuesta. Te quería preguntar si podrías volver a explicar, porque diste varios casos, varios ejemplos, el ejemplo de los caballos, el ejemplo del río, y mencionaste el ejemplo de los cuchillos. Sí. Ese ejemplo no me queda muy claro, si podrías... Sí, claro. Los cuchillos aparecen siempre, en realidad depende del texto, ese siempre está de más. Los cuchillos aparecen mencionados tanto en el teatro como en los poemas, como una anticipación de la muerte de algún personaje, pero también de cierto signo de virilidad. El cuchillo es propiamente masculino, por lo menos en el caso de Lorca. Y ya sea que se ve la hoja, el filo, o el cuchillo entero, nos anticipan que algún personaje se va a morir. Nunca está, digamos, como un arma periférica o marginal, digamos. Siempre anticipan eso.
Particularmente en el caso de bodas de sangre, lo tengo acá, el novio, digamos, está pelando un cuchillo al principio de la obra, y su madre repite constantemente que los cuchillos y las navajas fueron creadas para matar, porque su marido y su hijo fueron asesinados por la familia de Leandro, que será finalmente quien mate a su otro hijo, que es el novio, el protagonista de la obra. Entonces, de alguna manera siempre anticipan eso. Y finalmente, esto que nosotros vemos al principio de la obra es lo que termina cerrando esa situación, porque Leandro mata al novio y el novio mata a Leandro. Insisto en esto de la imagen que mencionaba hoy y de lo coreográfico, porque se matan mutuamente a través de la cuchillada y la sangre que corre en el río. No sé si era eso. Digo, en el caso de Bernarda, por ejemplo, como no hay hombres, no hay cuchillos. Hay una escopeta. Pero en otros poemas de temática gitana, por ejemplo, sí. Incluso hasta en Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, cuando en Sancho Ignacio Mejías es asesinado por el toro, se habla también de cómo Ignacio primero tenía su arma blanca en la mano, por ejemplo. No sé si era eso lo que me preguntabas, así que no contesté. Sí, era exactamente eso. Y otra cosa que te quería preguntar, en un momento mencionaste una adaptación coreográfica de una obra que creo que era del año 1981. Sí, es la adaptación de Carlos Saura. Saura tiene una trilogía de flamenco, tenía el nombre anotado por acá, ahora no lo encuentro en este lío de libros, que era una trilogía que se llama Flamenco una, la otra no me acuerdo, y la otra es Bodas de Sangre, que cuenta con la coreografía y participación de Antonio Gades, que es uno de los bailarines principales de flamenco. La versión es bellísima, porque para el que le guste el flamenco y la bulería, está adaptada la obra a ese género, y realmente es bellísima, es estéticamente bella, es muy artística, eso quiero decir, y no hay diálogo tradicional o parlamento tradicional, sino que está pensado ni siquiera en zarzuela, ni siquiera en formato zarzuela, que también hay un montón de adaptaciones, sino acá. Sino quiero decir específicamente en un formato para cine bailado. Wow. Como si fuera ballet. Sí, es muy recomendable, muy recomendable. Hay un video particular que yo por como les digo, después voy a compartir un drive porque hay cosas bastante difíciles de conseguir, pero hay fragmentos de Saura, de la película de Saura, que están bailando alrededor del fuego y es hermosísimo. Gracias, Ale. No, gracias. Vamos a leer los comentarios que escribieron los participantes en el chat. Si quieren pueden, por supuesto, abrir sus micrófonos y hacer los comentarios hablando, pero bueno, vamos a leer los que fueron expresados por escrito. ¿Querés leerlos vos, Ignacio? Sí, bueno, el primero es el de Rubén, que dice que en enero viajó a España y pasó justamente por Almagro, y ahí en el Museo Nacional de Teatro asistió, dice, y el Teatro Corral de las Comedias, vio un óleo de José Caballero donde aparecen 3 lavanderas y que representa a la obra Yerma, que se presentó en 1934 en Almagro. ¿Sí? Bueno, y luego Avi Díaz nos saluda, dice que le encantó la exposición y que felicitaciones por el trabajo. Yo aprovecho, Alejandra, para consultar cuál es porque, bueno, leído desde hoy quizás es distinto, ¿no? Pero ¿cuál ha sido la relación de España con García Lorca? ¿Cómo se lo ha leído o cómo se ha recepcionado su obra? Porque propone, digamos, imágenes desafiantes para lo que era la época, ¿no? En su momento, sobre todo con estas cuestiones que mencionaste de la figura femenina.
Me parece re interesante por la pregunta, porque Lorca es una figura central dentro de la literatura española del último tiempo, por todos lados. Por un lado por esa participación política y desde ya que por su excelencia literaria, por la calidad literaria. Por supuesto, la desaparición de Lorca supone una tragedia que al día de hoy creo que a España le pesa. Yo no sé, por ahí a veces doy ciertas cosas por sabidas y pido disculpas o explico demasiado pensando que nadie entiende, perdonen, pero España tiene un gran conflicto con su identidad preguerra, guerra civil y posguerra civil. En el último tiempo, yo diría que hace 10 y 15 años, desde que se empezaron a aplicar las llamadas políticas de memoria, hay una revisión que implica no solamente revisar el pasado historiográfico respecto de los hechos, respecto de la recuperación de la identidad de los desaparecidos, de los exiliados, sino con lo que hace a la cultura, porque prácticamente no hay literatura española en ningún género, ni en narrativa, ni en lírica, ni en teatro, ni en música, que sea ajeno a ese proceso político. Digo esto porque durante el periodo del franquismo, sobre todo durante el primer periodo del franquismo, es decir, del año 39, yo diría hasta los años 50 y algo, 50 y algo, no se podía hablar de Lorca, ni se proyectaba, ni se estrenaba una obra de Lorca, y mucho menos se leían poemas, porque Lorca representaba todo lo que el franquismo quería suprimir, la homosexualidad sobre todo, las ideas que consideraban comunistas de Lorca. En algún momento se lo acusó hasta de ser un espía de los rusos, y por supuesto esto de la defensa de los sectores marginales que alteraban la idea de la España tradicional, como por ejemplo los gitanos o los negros. Y porque además estas formas nuevas de literatura de Lorca suponían quebrantar de alguna manera las formas tradicionales, que eran el soneto, el romance tradicional, sobre todo de corte nacionalista. Ya un poquito posterior, finalizando, medio que el franquismo se abrió y bueno, ya acabado social y políticamente, bueno, se empezó a consumir más. Pero hay mucho de Lorca en el exterior, sobre todo acá en Argentina, porque la presencia de españoles acá hizo que la cultura lorquiana siguiera viva. Y hay muchos estudios y representaciones de él durante esa época en países como Estados Unidos o Inglaterra, donde sí había una especie de revisionismo frente a eso. Ya posteriormente, diría que para los años 70 y 80, Lorca vuelve a ser el gran escritor español del siglo XX. Y hoy por hoy, para los españoles, no hay teatro posible sin pensar en la influencia de Lorca. No hay poesía posible sin la influencia de Lorca. El Llanto por Ignacio Sánchez Mejías es considerada la elegía más linda, más importante de la literatura española. Para muchos es mejor hasta que las obras de Manrique. Y la casa de Bernarda Alba, para los españoles, o para muchos españoles, está muy por encima del teatro quizás de Valle Inclán. No así de Lope, pero digo, no se puede hablar de Lorca sin ese respeto. Sobre todo por lo que imparte, ¿no? De pensar la filosofía de vida, del amor por sobre cualquier cosa, de esa defensa de lo propio, de esa idiosincrasia propia. Bien, buenísimo. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Acá en el chat nos estaban diciendo que, bueno, Marita, por ejemplo, comentaba que la mirada que diste sobre Lorca va a invitar a volver a su lectura a quienes ya por ahí hemos pasado por algo de Lorca, o para quien quiera ingresar de cero, poder tener algunos elementos de lectura. No sé si hay alguna pregunta más, alguna cuestión que quieran preguntar, aprovechen a indagar. Luciana, ¿tenías algo para comentar? No. No,
No, ¿No? Bueno, tengo las previas. genial. Pero soy del grupo de los que van a volver a leer las obras de Claro, teatro de Lorca a la luz de volver a los hilos Lorca. que nos dio Alejandra, porque Mm. me parece Sí, porque es una obra que está, como bien dijiste, Alejandra, está muy cargada de símbolos, ¿no? Entonces, continuamente hay que estar prestando atención a qué cosa puede llegar a significar esto, ¿no? Porque no están ahí por casualidad, sino porque están realmente significando. Ah, Estratégico, claro, es claro. muy estratégico en el uso de cada objeto. Ahí Rubén nos pregunta, poeta de Nueva York, dice, ¿qué opinas de...? Me parece una obra maravillosa. Si es cuestión de opinión, me parece maravillosa y súper novedosa. Si alguien por ahí no lo conoce, porque obviamente no todos tenemos que conocerlo, Poeta en Nueva York es una obra de poética que escribe cuando va por primera vez a la ciudad de Nueva York y se pone en contacto con lo que es el movimiento modernista. Entonces, a través de la incursión en esta forma de verso libre, bueno, verso libre de alguna manera, ¿no? Porque tiene otras cosas, empieza a describir los paisajes que al más le llaman la atención de esta ciudad que era el ícono del cosmopolitismo, sobre todo en comparación de lo que era España, que España siempre fue un poquito más atrasado. Y me parece que tiene poemas más que interesantes, como por ejemplo el de los cubanos. Ahora no recuerdo el nombre exacto, pido disculpas, pero cuando habla, por ejemplo, del grupo de negros en Nueva York, en el Bronx, o cuando habla de la gente cubana, de la música cubana, creo que hace una radiografía bellísima de absolutamente todo lo que él ve y todo lo que él aprende, porque después esto lo lleva a la lírica española. Súper recomendable, hermosísimo. Buenísimo. Bueno, ¿Alguna pregunta? Todavía tenemos algunos minutos. o algún comentario en unos próximos minutos. Bueno, Estoy pensando mientras Poeta en Nueva York, la tengo acá. bueno, todo el mundo, Ale te está felicitando por el Sí. chat. Bueno, muchas gracias, me alegro. Quizás a veces uno quisiera dar más cosas y ordenarlas un poco mejor. No, fue claro. Fue, Nada, sí. volvemos a repetir, no sé, Luciana, no sé si Sí. todo lo que estaban presentes cuando lo dijimos están ahora, pero bueno, ahí Cristian Urbina también manda sus felicitaciones, le ha gustado mucho Muchísimas la exposición. gracias. Volvemos a repetir lo del encuentro de la semana que viene. Sí, va a estar a las 8 en lugar de a las 7, va a ser una hora más tarde. El expositor, que es Matías Chape, va a hablar sobre literatura japonesa y en particular sobre las representaciones del cuerpo en la literatura japonesa contemporánea. Eso, ¿no? Es nuestra penúltima charla, va a ser nuestra penúltima charla. Sí, ya nos vamos aproximando al final. Sí. Bueno, te agradecemos otra vez, Alejandra, por tu charla. Realmente fue interesantísima. Muy bueno. Nos diste claves de lectura súper interesantes, súper útiles, hilos para recorrer la obra magnífica de Lorca, o para volver a recorrerla, o para intentar empezar a recorrerla. Y muchas gracias a todos los participantes por estar siempre, por acompañarnos, por hacer preguntas, por hacer comentarios. Bueno, también gracias a Cristian Urbina del Centro Universitario Municipal, que es la institución en el marco de la cual organizamos este ciclo de conferencias, que nos ayudó a hacer la difusión de ellas. Y bueno, gracias a todos por participar. No sé si tenemos que decir alguna cosa más, o si no, simplemente despedirnos. Creo que no, yo por mi parte también me despido, agradezco a todos los que han estado presentes y en particular a Alejandra, que también se sumó a esta propuesta. Muchísimas gracias. Bueno, entonces... Muchísimas gracias a ustedes y nada, felicitaciones otra vez por este ciclo, por esta iniciativa. Muchas gracias por el espacio y a todos por escuchar. Bueno, nos vemos el jueves que viene entonces los demás. Nos vemos. Chao.